bien, pues quiero invitarte a que podamos ir adelante con la palabra del Señor. Ahí tenemos el PowerPoint también en la pantalla, eso nos va a ayudar, pero no quiero que te confíes en el PowerPoint porque va a haber versículos que no van a estar ahí y los vamos a tener que buscar. Bueno, soy consciente de que algunos grupos de hogar ya terminaron, ya acabaron las 8 sesiones y no sé, quiero preguntarte cómo te ha ido la experiencia de esta serie. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cuántos de los que están aquí han tenido la oportunidad de asistir al grupo de hogar presencial? Sé que algunos han asistido, a ver, levanten la mano sin miedo, han asistido, sé que online a veces. Bueno, muy bien, hay una buena mayoría. Queremos glorificar a Dios por lo que hacen los grupos de hogar y por esa razón al acabar la serie siempre marcamos un domingo que es un domingo diferente, distinto, para dar testimonio, para compartir lo que Dios ha hecho, la respuesta a las oraciones. Pero yo les quiero recordar algo que ya saben, ¿vale? No olviden que el objetivo primordial de esa reunión, además de darle la gloria al Señor por lo que Él hace en la iglesia y de ver los talentos y los dones que Dios está levantando en anfitriones, en servidores, responsables, timoteos, que eso es algo que glorifica al Señor, que sirvamos con nuestros dones. El objetivo también es que podamos invitar amigos y compañeros y presentarles el Evangelio. Amén. Entonces vamos a estar orando que el Señor nos dé gracia con personas que quizás todavía no han venido a la iglesia o va a ser la primera vez que vendrán, para poder invitarles y tenerlo con nosotros, que Él nos dé citas divinas. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Lo vamos a hacer, ¿verdad? Bien. Hoy es la última sesión de una serie de predicaciones que hemos titulado, como ves ahí, Vive lleno del Espíritu Santo. Y creo que todos estamos de acuerdo a medida que pasan los meses. De marzo aquí han pasado varios, en que estamos viviendo un tiempo singular, un tiempo que no es fácil, un tiempo donde necesitamos victoria sobre el temor que abunda a nuestro alrededor, sobre la frialdad espiritual que ha sobrecogido a muchos creyentes, sobre la tendencia a acomodarnos a la nueva normalidad. La palabra de Dios dice: no os conforméis a este siglo, es muy clara, ¿verdad? Y a permanecer predicando a Cristo y haciendo discípulos. Algunos parece que han llegado a esta conclusión: bueno, como está el coronavirus por ahí, entonces quedémonos centrados en la iglesia y no prediquemos hasta que pase la tormenta. Pero hermanos, las almas se siguen yendo al infierno, y el enemigo ha desencadenado todos sus batallones para promover la maldad, multiplicar la pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. Y la iglesia se va a quedar así, cruzada de brazos, diciendo: bueno, cuando termine el coronavirus, entonces empezamos a predicar. No, hermanos, de ninguna manera, ¿verdad? De ninguna manera. Es un mandato de Dios que está por encima de nosotros mismos, ¿no? Tenemos que permanecer en este tiempo, predicando a Cristo y haciendo discípulos, y bien despiertos, hermanos, porque el Señor viene pronto. Amén. El Señor viene pronto, todas las señales se están cumpliendo. Y para esto que acabo de decir, para tener victoria en estas áreas, necesitamos de verdad la llenura del Espíritu Santo. La necesitamos. Hemos estado hablando y presentando la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo habla, testifica, enseña, intercede y guía. Pero también dice la palabra que el Espíritu Santo puede ser angustiado, contristado y resistido. El Nuevo Testamento nos dice que Jesús vivió lleno del Espíritu Santo, ministró en esa llenura, y los apóstoles también esperaron en Jerusalén hasta experimentar esa llenura y empezar su ministerio. Y la iglesia que ellos fundaron, que comenzó en el libro de los Hechos, se nos dice de muchas maneras, ¿verdad? Vivió llena del Espíritu Santo, ministró en el poder del Espíritu Santo. Así que la palabra de Dios es muy clara en cuanto a eso, y también nos enseña que cuando yo recibo a Cristo, cuando yo me convierto, el Espíritu Santo empieza a vivir dentro de mí. Nos convertimos en templo del Espíritu Santo y se produce una regeneración. Luego, por tanto, como cristianos somos llamados a vivir en una relación íntima con el Espíritu Santo, que Él nos guíe, que Él nos dirija y que Él nos llene de poder. Es más, Jesús dijo: Juan vino y os bautizó en agua, pero yo he venido para bautizaros
en Espíritu Santo y fuego. Ese es el distintivo del ministerio de Jesús, y Él quiere seguir haciendo eso mismo hoy, bautizando a cada persona nacida de nuevo, donde el Espíritu Santo ya vive, con el bautismo del Espíritu Santo, a cada uno de sus hijos. Y explicábamos que esta experiencia es una experiencia única y diferenciada, en la cual el Espíritu Santo se derrama, inunda nuestras vidas, las empapa, dándonos una lengua no aprendida para glorificar a Dios. Una cosa es el bautismo en agua y otra cosa es el bautismo con el Espíritu Santo. Son dos experiencias diferenciadas. ¿Se acuerdan que veíamos Hechos 19, donde esos discípulos de Jesús, primero Pablo les bautizó en agua, porque habían sido bautizados en el bautismo de Juan, les bautizó en el nombre de Jesús, y después recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Es un don de Dios, ¿no? Es un don de Dios que nos proporciona poder para servir, poder para vivir en santidad, poder para pelear las batallas espirituales, que nos da una vida abundante y nos abre el camino a practicar los dones espirituales conforme Él nos da. Es más, Pablo dice, debemos codiciar los dones espirituales y abundar en ellos. Y estuvimos hablando de los 9 dones. Son habilidades sobrenaturales que el Espíritu Santo reparte a los creyentes como Él quiere para capacitarnos en el servicio. Y si se acuerdan, estoy repasando, leíamos un testimonio de Ireneo, padre de la iglesia, donde dice que los cristianos, no los apóstoles, los cristianos normales, ejerciendo los dones, ayudaban y bendecían a muchas personas, sin cobrar dinero y sin engañar. Los ejercían de una forma correcta, ¿verdad? Para bendecir a las personas que estaban alrededor de ellos, ¿verdad? Entonces, Dios nos habla y nos motiva para que codiciemos y anhelemos los dones del Espíritu Santo en el servicio, que permanezcamos en Cristo y demos fruto. Eso fue lo que se predicó el domingo pasado, y el fruto es el carácter de Cristo en nosotros. A mí me gusta poner una ilustración muy importante, ¿verdad? Y es que la vida del Señor es como las vías del tren. En un carril tenemos que tener los dones y en otro carril tenemos que tener el fruto, el carácter, ¿verdad? Si ejercemos los dones del Espíritu Santo pero no hay carácter en nosotros, es como el agua que ha traído este huracán, destruye todo. Las personas que ejercen los dones y no tienen carácter, no tienen integridad, ¿verdad? No tienen amor, lo que hacen es arrasar a la gente con esos dones. Pero cuando tenemos el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo, lo que hacemos es edificar y traer crecimiento a la iglesia. Amén. Entonces quiero llevarles hoy a Efesios. Vamos a terminar hablando, ahí lo ven, de los dones del ministerio. Efesios capítulo 4, versículo 8. Efesios es por antonomasia la epístola de la iglesia. El tema de Efesios es la iglesia. Es una epístola profunda sobre la iglesia. Y vamos a leer en Efesios capítulo 4, versículo 8. ¿Sí? ¿Lo tenemos todos? Vale. Efesios 4, 8 dice aquí: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Te pedimos, Espíritu Santo, que en esta mañana tú prepares nuestros corazones para recibir esta palabra, nos des un corazón abierto, obediente, Señor, a través del cual tú puedas, Señor, producir cambio, transformación en nuestras vidas, Señor. Úngenos, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. O sea que vamos a explicar hoy cuáles son los dones del ministerio, ¿verdad?
aquí se nos habla de 5. ¿Puedes coger tu mano? Vamos a hacerlo muy didáctico, como si estuviéramos enseñando a niños hoy. ¿Vale? 5. Fíjate en esto, 5. El primero que nos habla es apóstoles, ¿vale? El otro es profetas, evangelistas, pastores y maestros. Si usas tu mano, fácilmente nunca se te va a olvidar los nombres de los 5 dones del ministerio para la iglesia, ¿vale? Lo vamos a hacer otra vez, ¿eh? Vamos a ver. Este es el apóstol, luego viene el profeta, ¿no? En el medio está el evangelista, donde está el anillo, el pastor, y el meñique es el maestro. Y vamos a ver por qué le llamamos así. Cuando Pablo quiere hablar de esto tan importante que son los dones del ministerio, hermanos, el tema de este capítulo hay que entenderlo porque si no encajamos las cosas mal. Es la unidad de la iglesia. Ese es el tema del capítulo 4. Y Pablo dice aquí, tenéis que estar solícitos. Esa palabra significa, tenéis que hacer todo lo que esté a vuestro alcance para guardar la unidad de la iglesia, que es el Espíritu Santo quien la produce. Es decir, la responsabilidad número 1 de cada miembro de la iglesia es guardar y cuidar la unidad que el Espíritu Santo produce. Nosotros aquí estamos de todas las naciones, ¿verdad? 18 aproximadamente. Somos diferentes, pero la palabra de Dios declara que todos somos uno en Cristo. Amén. Todos hemos recibido dones, capacitaciones de su gracia, y Pablo dice, tenemos que entender la iglesia como el cuerpo de Cristo, donde cada miembro con sus dones, peculiaridades, cultura, trasfondo, experiencias espirituales, está llamado a ir creciendo y alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano, Dios no te trajo aquí a la iglesia ni a calentar la silla ni a envejecer. Olvídate de eso. La palabra es muy clara aquí. Todos los miembros de la iglesia, igual que todos los miembros de mi cuerpo, ¿verdad?, están llamados a estar vivos, activos y a crecer hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, ¿verdad? Cada miembro. Es decir, ese crecimiento se tiene que dar de esta forma. Tenemos que estar conectados con Cristo, que es la cabeza, y tenemos que estar conectados los unos con los otros, porque si no, no hay un verdadero crecimiento. Hay cristianos que dicen, no, yo con el Señor solo, yo leo la Biblia solo, yo ayuno solo, yo oro solo, yo solo. Bueno, eso no dice la Biblia aquí. La dice aquí que si tú quieres crecer bien, sano, equilibrado y reproducirte como el Señor quiere, tienes que tener una íntima comunión con la cabeza, que es Cristo, y también con los hermanos que forman parte de la iglesia, ¿verdad? Ahora, para hacer posible este crecimiento, ¿qué hizo Jesús? Murió en la cruz, fue sepultado, resucitó, ascendió a la diestra del Padre y regaló a la iglesia 5 dones. Vamos otra vez con la mano. A ver, hermanos. Apóstol, ¿no? Profeta, evangelista, pastor y maestro. Para hacer posible eso, Él regaló a la iglesia 5 dones del ministerio. Ahora, ¿por qué son tan importantes? Eso lo he puesto en la pantalla porque es decisivo. Primero, porque Cristo los dio como un regalo valioso. Para mí, nuestro pastor Marcos es un gran regalo. Dios nos lo ha dado como un regalo, como un ministerio para la iglesia. Lo segundo, Cristo lo dio a los miembros para edificar el cuerpo. Es un regalo que Dios da a los miembros de la iglesia para edificar la iglesia. Y fíjate una cosa importante, cada uno de los 5 ministerios son personas normales, con fallos, ¿verdad?, pero que han experimentado un llamado, no se han puesto ahí porque han querido, eso es muy importante, tienen un llamado en su vida. Lo segundo, tienen que ser probados, dice la palabra de Dios, los ministerios, ¿verdad? No podemos creer a cualquier profeta que venga, tiene que ser probado. Y tercero, tiene que traer un fruto visible. Si una persona dice, no, Dios me ha hecho o me ha dado, me ha constituido en evangelista, muy bien, la cuestión es, hermano, ¿y el fruto dónde está? Sí, 3 cosas importantes, iglesia, hay que abrir los ojos en los tiempos que estamos. Tienen que tener un llamado, y eso tiene que ser constatable por la iglesia. Tienen que tener, hermanos, tienen que ser probados y tener un testimonio, una trayectoria, y tienen que tener fruto visible. Ahora, para que me entiendan mejor, voy a ponerles un ejemplo que todos conocen, y es el fútbol, ¿vale? En el fútbol hay un equipo de jugadores que juegan cada partido y están en reserva, ¿no? Bien, pero hay un entrenador. Ahora, yo hago una pregunta, ¿quién juega el partido? ¿El entrenador o los jugadores? Los jugadores. Vale, entonces quédate con esa imagen.
Aquí el griego dice algo muy claro. Los 5 ministerios que Dios ha dado como dones a la iglesia no tienen que jugar el partido ellos. Están puestos por Dios como un regalo a la iglesia para que ellos capaciten a los santos y hagan la obra del ministerio, ¿verdad? Es decir, ninguno de los 5 ministerios tiene que ser un superhombre llamado a hacer el partido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que cada miembro del cuerpo es un sacerdote, es un ministro. Bien, entonces la obra del ministerio tiene que ser hecha por los miembros. Y los 5 ministerios entrenan y capacitan. No hacen ellos la obra del ministerio. El objetivo de los ministerios es entrenar a los miembros para que sean perfeccionados, ¿no?, en el crecimiento, en la madurez y llevar a la estatura de Cristo. Ahora, quiero decirte algo, hermano. El crecimiento verdadero es costoso, es incómodo y es lento. O sea, olvídate de esas fórmulas mágicas que algunos venden por ahí para el crecimiento de la iglesia. Y pon como ejemplo, cuando los que hemos criado hijos, todos sabemos, ¿verdad?, que un niño no crece 5 centímetros de la noche a la mañana porque le damos la poción mágica de Asterix. O sea, eso no existe en la vida real. O le damos mucho colacao. O sea, el niño tiene un proceso de crecimiento y tiene las paperas, tiene sarampión y tiene fiebre y estira y bueno, y pasa por toda una serie de procesos. El crecimiento espiritual verdadero, hermanos, es costoso, incómodo y lento. Y aquí hay otro aspecto importante para ponernos en contexto antes de explicar los 5 ministerios, y es que los ministerios deben evitar que los miembros vivan fluctuando de un lado para otro, ¿verdad?, saltando de una iglesia a otra, etcétera. Dice aquí en el versículo, si lo has leído, dice el versículo 14, que no seamos niños fluctuantes. ¿Sabes lo que es fluctuar? Hoy estoy aquí, mañana estoy aquí, ¿verdad? Pero no tengo una estabilidad espiritual, no tengo un compromiso, no estoy arraigado en un lugar. Si tú no estás visitando en esta mañana, bienvenido. Ahora, si vienes de otra iglesia donde asistes regularmente, hermano, gracias por tu visita, pero estate en la iglesia donde asistes regularmente. Si no tienes iglesia todavía, porque has llegado aquí y estás buscando, pues tómate tu tiempo para que el Espíritu Santo te diga dónde tienes que estar plantado. Porque evidentemente la palabra de Dios sí nos dice que no seamos fluctuantes, que no seamos inconstantes, que no seamos llevados por las modas de la prosperidad, la moda del pacto y todas esas modas que vienen y van de arriba para abajo la gente, ¿no? Buscando lo último, ¿no? A ver, ¿cuál es lo último, hermanos? En la Biblia está escrito todo. La palabra de Dios y los ministerios tenemos que ser fieles a la palabra. No nos podemos inventar nada, porque ya está todo escrito en la palabra. Tenemos que predicar la palabra y el evangelio verdadero de Dios. Luego, por tanto, estos ministerios tienen que evitar que los miembros vivan, ¿verdad?, de esta forma y sean engañados y que se mantengan los fundamentos de la doctrina. Luego, hermanos, cada uno de nosotros somos responsables del otro. Formamos un cuerpo, ¿no? Y tenemos que cuidar, repito, la armonía y las relaciones sanas dentro de la iglesia para ir creciendo en amor. Ahora sí estamos preparados para entender otra vez con la mano, ¿verdad?, cuáles son los 5 ministerios. Vamos a explicar por qué esos dedos, ¿vale? ¿Tienen la mano ahí? Muy bien. ¿Este dedo cómo se llama? El pulgar, ¿no? Vale, el pulgar es el apóstol. ¿Por qué? Porque este dedo, fíjate, toca todos los demás dedos. El ministerio del apóstol afecta a todos los demás ministerios y lo vamos a ver ahora, ¿vale? El dedo índice, ¿qué hace? Sirve para señalar, ¿no? Y es lo que hace el profeta, ¿no? Ahora vamos a ver, muy bien. El dedo corazón es del evangelista. El evangelista es un hombre que tiene una capacidad para llegar a la gente no creyente con el mensaje del evangelio y tocar su corazón. El siguiente, el anular, ¿en mucho de qué ministerio es? El pastor. ¿Y el pastor qué hace? Cuida, ¿no? Ama, ¿no? Está ahí viviendo con la gente sus procesos, etcétera, etcétera, como este dedo. Este dedo es donde nos ponemos el anillo, ¿no? Entonces, la responsabilidad que tenemos los pastores es eso, es cuidar del rebaño, estar ahí. Una vez dirás, otra vez me llama el pastor, claro, porque está pendiente de ti. Otra vez te llama, te echa de menos, ¿verdad? Se da cuenta de que algo te debe pasar, etcétera, etcétera, porque esa es nuestra función. Y el último, ¿cuál es? El meñique, ¿no? Ahora fíjate en esto. El meñique, ¿qué hace? Hace esto. Posa, sobre él posan los demás. ¿Qué hace un maestro? Fundamenta en la palabra a los miembros, ¿vale? Si lo entendéis, entonces es fácil de recordar los 5 ministerios con los dedos de la mano. ¿Amén? Ya lo cogieron, ¿verdad? Muy bien, están todos bien despiertos hoy. Bueno, entonces vamos con el primero, con el pulgar, el apóstol. El apóstol en el original significa enviado. Es decir, es alguien que el Señor envía
a llevar el evangelio a lugares no alcanzados. Es un mensajero, es un embajador, es un portavoz que ha recibido una comisión, es un representante de otro. Bien, ¿cuáles son las funciones del apóstol? Bueno, establecen iglesias en lugares nuevos. Por ejemplo, Pablo. ¿Cuántos viajes hizo Pablo? Acordaros, 3 viajes. Y en cada viaje que hizo, recorrió una región diferente, predicando el evangelio, haciendo milagros, pero estableciendo iglesias locales en cada ciudad donde iba. ¿De acuerdo? Y por eso tenemos las cartas. Las cartas son los mensajes de Pablo a los creyentes que ya estaban convertidos en esas ciudades. Por ejemplo, en la zona de Galacia, muy bien, en Éfeso, la epístola a los Efesios, en Colosas, etc. Bien. En segundo lugar, los apóstoles ordenan ancianos y supervisan la sana doctrina y el gobierno de las iglesias. Ahora, la Biblia nos habla de 2 clases de apóstoles diferentes. Una clase es los 12 apóstoles, ¿no? Los 12 apóstoles fueron únicos e irrepetibles, fueron elegidos por Jesús, ¿no? Cumplieron requisitos únicos. Aquí lo tienes, pasamos, aquí lo tienes en la pantalla, ¿no? Resumido. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Fueron hombres únicos, escogidos por Jesús con una experiencia única. En segundo lugar, fijaron la doctrina de la iglesia y escribieron los libros del Nuevo Testamento. Y la Biblia dice que son los apóstoles del Cordero. Bien, ahora hay otros apóstoles en la Biblia. Por ejemplo, Pablo. Pablo es un caso especial comparado con los 12. No, él se clasifica a sí mismo como abortivo. En 1 Corintios 9:1 él dice: yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero en el Nuevo Testamento se cita a otros apóstoles, además de los 12 y de Pablo. Por ejemplo, Bernabé, Andrónico, Junias, Santiago, el hermano de Jesús, Timoteo y Tito, ¿no? Están citados en Romanos 16:7 y Hechos 14:14. Ahora, ¿cuáles son las evidencias? Porque estamos viviendo una apostolitis tremenda, ¿verdad? Estamos con un problema con este ministerio impresionante. Un montón de gente que se levanta por ahí y se llama apóstol. Y ser apóstol es estar en un hotel de 5 estrellas, tener un coche de lujo y que hay un montón de gente que me den los diezmos. Eso es lo que significa para algunos ser apóstol. Entonces, bíblicamente, hermanos, ¿cuáles son las evidencias de un verdadero apóstol? Primero, son personas con un carácter santo. Segundo, son respaldados por Dios en señales, milagros y maravillas. Tercero, predican el evangelio, no una receta para que seas más feliz y tengas más dinero, no, predican el evangelio. En cuarto lugar, son hombres dispuestos a sufrir por Cristo. Quiero que leamos ahí en el libro de los Hechos, fijaros, capítulo 9, cuando Dios le revela a Ananías que Pablo iba a ser un apóstol suyo a los gentiles. Hechos 9:16, dice aquí lo siguiente, le revela a Dios a Ananías lo siguiente en cuanto a Pablo. En Hechos 9:16 le dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, un apóstol verdadero es una persona que va a sufrir tremendamente por la causa del evangelio. Y si quieres saber la lista de los sufrimientos, busca 2 Corintios 11 del 23 al 33, donde Pablo dice todo lo que él tuvo que pasar por ser apóstol de Jesucristo. Y otro aspecto muy importante: ningún verdadero apóstol se nombra a sí mismo. Entonces, hoy muchos se nombran a sí mismos apóstoles, sin embargo no cumplen ninguna de las funciones anteriores y de las evidencias anteriores. Simplemente quieren el título para mostrar que son superiores en categoría a los pastores, a los maestros, a los demás, ¿verdad? Impresionar a otros y exigir dinero y sobre todo un trato especial. La palabra de Dios lo dice, hermanos, y yo lo digo aquí claramente: son falsos apóstoles. Son falsos apóstoles. 2 Corintios, leamos este versículo, capítulo 11. Pablo ya los detectó en su momento, en su día. 2 Corintios 11:13 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero no lo son, ¿verdad? Y en Apocalipsis, hermanos, hay otro versículo importante que tenemos que leer, que está en el capítulo 2 de Apocalipsis. En este caso fue la iglesia de Éfeso la que sufrió el asedio de ellos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, y dice aquí:
en esta carta dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, lo dicen ellos, ¿verdad? Se proclaman ellos mismos, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y yo le digo al Señor y le pido, iglesia, que el Señor nos ayude a detectar también hoy a esas personas que tanto daño, me acuerdo del viaje a África, tanto daño están haciendo a la iglesia y tanta confusión están trayendo y tanta vergüenza con esas formas, digamos, de ministrar que tiene. Muy bien, vale, entonces vamos ahora con este dedo, ¿ok? Hemos dicho que este es el dedo índice y representa ¿qué ministerio? El del profeta. Muy bien, profeta significa uno que habla por otro, un portavoz de Dios, ¿no? Es alguien que habla de parte de Dios a las personas. Si tú lees la Biblia y miras los profetas, verás que la frase que ellos repiten es: así dice el Señor, ¿no? Lees Jeremías, Isaías, se repite montones de veces: así dice el Señor. Tiene dos funciones principales para que lo tengamos claro, y las dos empiezan por P: predicar y predecir, ¿vale? El profeta tiene que predicar, anunciar, proclamar y exponer la palabra. Y en segundo lugar, predecir eventos futuros. Normalmente la mayoría de las personas se quedan con la parte de predecir. Entonces, bueno, viene el profeta a ministrar, a ver, que me haga la averiguación del futuro, ¿no? Pero hermanos, bíblicamente no es eso. El profeta por igual tiene las dos responsabilidades: predicar, anunciar, proclamar y exponer, y predecir eventos futuros. Sin embargo, además de esto, los profetas son usados por Dios para las siguientes labores. Fíjate, la primera: traer palabra de ciencia y de sabiduría. Encontramos el caso de Ágabo en Hechos 21. Despertar al pueblo de Dios y sacudir su apatía. Traer vida, unidad y madurez a la iglesia. Confirmar el llamamiento de las personas e impartir dones. Por ejemplo, lo encontramos en Hechos 13:2, ¿no? Cuando Pablo y Bernabé salen, el Espíritu Santo a través de los profetas confirma ese viaje y confirma ese llamado, ¿no? Revelar secretos de los corazones, pronunciar juicios divinos también, ¿no? Vemos, por ejemplo, que Jesús le descubre a la samaritana, le dice: claro que no tienes marido, pero es que tuviste 5 y el que tienes ahora no es tu marido. Y de repente ella se queda asombrada y dice: ¿cómo tú sabes mi vida, no? Con este ministerio Dios ayuda a la iglesia, hermanos, a mantenerse pura, santa y en el temor de Dios en los últimos días. Ahora, quiero hacer una advertencia. Hice una cuando hablamos del don de profecía, de no recibir profecías personales, sea quien sea, sin que sean juzgadas. Y hago otra advertencia ahora. El creyente tiene que negarse a dejarse guiar solamente por una profecía. ¿Me estás entendiendo? Que tú tomes una decisión solamente porque te han dado una profecía. ¿Por qué? Porque el profeta confirma lo que Dios te habla a ti primero o ha hablado a otros. Y tenemos un ejemplo en Hechos 21, y es que cuando Ágabo fue y le dio una palabra profética a Pablo, Pablo no tomó la decisión en base a la palabra profética. No tomó la decisión en base a esa palabra profética, ¿verdad? Entonces esto es muy importante. Y las palabras de los profetas deben de ser juzgadas y examinadas por otros profetas y por el ministerio de la iglesia. Es decir, un profeta no puede llegar aquí y decir: yo soy profeta de Dios, y empezar a dar palabra a las personas y ya está. No, tiene que haber un ministerio bajo el cual se sujeta, y sus palabras tienen que ser contrastadas y valoradas por la iglesia. Por eso los profetas auténticos, ¿no?, ¿qué hacen? Graban la palabra, se sujetan a la iglesia y graban y dicen: hermano, guarda eso. Si es de Dios, se va a cumplir. Si no es de Dios, tira a la basura. Pero ellos no se ponen por encima ni de la Biblia ni del ministerio local, sino que se sujetan, como tiene que ser el orden bíblico. Y, hermanos, otra cosa muy importante: toda profecía debe estar en línea con la palabra, ¿verdad? Si te dan una palabra profética que va en contra de lo que dice la palabra profética más segura, que es la Biblia, deséchala de una. ¿Ok? Vamos con el tercer dedo, ¿no? El dedo del corazón, que es el evangelista. Bueno, la Biblia nos habla de 2 evangelistas en el libro de los Hechos, que fueron Esteban y Felipe, ¿verdad? Y los dos comenzaron de una forma muy humilde, y fue sirviendo a las mesas. ¿Qué te parece? Hoy tenemos la idea de que el evangelista, ¿verdad?, es esa persona famosa que deslumbra a la gente, que maneja las multitudes y aparece no sé de dónde. Pues, hermano, no es real, porque los 2 evangelistas, tanto Esteban como Felipe, salieron de la iglesia local,
eran personas muy humildes, servían las mesas y de ahí Dios les promocionó y les usó de una forma poderosa. A Felipe le usó para un avivamiento impresionante en Samaria, donde miles se convirtieron. Luego le transportó hasta un lugar donde evangelizó al etíope, etcétera, ¿verdad? Lo que está claro es que el evangelista como ministerio tiene un don notable de comunicación del evangelio, ¿no? Pero además de eso, el evangelista tiene que hacer otra cosa, y es entrenar, capacitar y equipar a los creyentes para evangelizar. Por ejemplo, Palau, ¿no? Tenemos hoy en día hermanos que Dios ha usado de una forma poderosa. Palau, que está todavía vivo, Billy Graham, que ya partió con el Señor, Carlos Anacondia, Reinhard Bonka, que se le llama el evangelista de África, ¿no? Son hombres usados por Dios con los medios de comunicación. Con Billy Graham hemos tenido varias campañas en Bilbao, hemos trabajado con él, con Palau también aquí en España, y hay un respaldo de parte de Dios de su ministerio, ¿verdad? En todos los sentidos. Y son personas que se han mantenido, escúchenme bien, iglesia, íntegros moralmente a la hora de manejar el testimonio personal y el dinero. Esto es muy importante, ¿verdad? Y el dinero también, ¿no? Y eso es algo que les da el respaldo de Dios. Son hombres que han atraído millones de personas. Billy Graham ha estado predicando en Rusia, Dios lo ha llevado a China. Millones de personas han escuchado el mensaje del evangelio y además de eso Dios les ha respaldado como Anacondia con señales y milagros, ¿verdad? Su mensaje. Como saben, el evangelista es un ministerio itinerante, lógicamente, ¿verdad? Que colabora con las iglesias locales, ¿no? Y que, como he dicho antes, mantiene un buen testimonio, tanto moral, esto es muy importante, hermanos, como el manejo de la economía. Pablo le dice a Timoteo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es decir, todos nosotros somos evangelistas. ¿Sí me entendéis? Somos llamados todos nosotros a predicar el evangelio. Bien, el cuarto dedo, el del anillo, el anular, ¿verdad? Hemos dicho que ¿qué ministerio es? El pastor. Bien, ahora, este ministerio es el que más abunda, ¿no? Y yo quiero aclarar que hay 4 términos para la misma función: pastor, anciano, obispo y presbítero. Es el nombre diferente para hacer lo mismo, ¿de acuerdo? Porque a veces hay personas que se lían. ¿Qué es un pastor y qué es un anciano? Es lo mismo. Pastor, anciano, presbítero y obispo es exactamente lo mismo. Son 4 nombres diferentes para una misma función en la iglesia. Es el ministerio que más referencias bíblicas tiene. De hecho, hay 3 epístolas pastorales: primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito, ¿no? Tenemos las palabras de Jesús como el buen pastor. Él es el gran pastor, el Salmo 23, Ezequiel 34, Hechos 20, donde Pablo habla a todos los ancianos de la iglesia de Éfeso, y Pedro también tiene unas palabras para los pastores. Entonces yo quiero leer con vosotros Juan. Son palabras de Jesús, que es el gran pastor del rebaño, el pastor de los pastores. Y aquí, fijaros en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11 y 14, lo tenemos aquí. Bueno, Jesús declara: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Esto es muy importante, ¿verdad? Es lo que hace un pastor, que es pastor de verdad, dar su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las funciones de un pastor? Esto es fácil para ti porque continuamente estamos viviéndolo, ¿verdad? Uno, y esto es importante y pongo la primera a propio intento, tiene que cuidar de sí mismo. Porque si un pastor no sabe cuidar de sí mismo, no sabe cuidar su cuerpo, sus emociones y esto también, cuidar su mente y su espíritu, ¿a quién va a ayudar? Si un médico se pone enfermo, ¿a quién va a ayudar? A nadie, ¿verdad? Entonces la primera responsabilidad que tenemos los pastores es cuidarnos a nosotros mismos, ser personas disciplinadas, diligentes en nuestros hábitos. Lo segundo, hermanos, que se está cuestionando también mucho hoy: cuidar de nuestra familia. La primera iglesia, hermanos, es nuestra familia. Cuando Pablo habla de las condiciones para elegir un pastor, no le dice que tenga un diploma en el seminario de tal, que tenga un doctorado y que tenga un máster. No, le dice que cuide bien su casa, que gobierne bien sus hijos, para que entonces esté calificado para gobernar la iglesia. Y creo, hermanos, que la iglesia se ha olvidado de esto, pero es fundamental, ¿no? Que el Señor nos dé gracia para que los pastores tengamos matrimonios sólidos y familias, ¿verdad?, que sean ejemplares. Y necesitamos mucho vuestras oraciones. Lo tercero es que amen el rebaño. Hermanos, en el ministerio pastoral, lo último y lo más miserable sería que una persona lo haga por el dinero, ¿no? Hay un llamado sobre nosotros y hay un amor que te consume, que te hace pasar de las horas, de las situaciones, ¿verdad? Por el amor, ¿no? El amor al rebaño. Lo siguiente es apacentar y alimentar al rebaño, ¿no?
con la palabra de Dios. Lo que tiene que hacer un pastor también es guía, ¿no? Porque la oveja es un animal que fácilmente se despista, ¿no? Guiar el rebaño, cuidarlo y protegerlo, porque hay ataques y hay enemigos espirituales. Otra labor importante para un pastor es ganar almas nuevas para que el rebaño se reproduzca. Y esto también es muy importante que lo tengamos en cuenta en la iglesia, hermanos. Una iglesia que no gana almas, un pastor que no insiste en motivar y en animar a los hermanos a ganar almas, es una iglesia que se va a morir. Una iglesia que no planta iglesias, hermanos, y que no evangeliza, hermanos, ¿verdad? Está cerrándose hacia el futuro. Y la otra labor importante, porque Jesús entrenó a 12 personas, es entrenar y discipular a siervos líderes. Pablo le dice esto a Timoteo, que era pastor en Éfeso, y quiero leerlo porque es muy importante en la visión de lo que es el ministerio pastoral. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, fijaros lo que Pablo le recomienda aquí a Timoteo entre las muchas ocupaciones que tenía. La iglesia de Éfeso era una iglesia grande, él era joven, inexperto, pero fijaros lo que le dice Pablo aquí a Timoteo en el capítulo 2, versículo 2 también. Le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Está hablando de 3 generaciones. Yo te lo he pasado a ti, vale, tú lo tienes que pasar a otros, y esos lo tienen que pasar a otros, evidentemente, ¿verdad? Cada congregación evidentemente tiene un compromiso con su pastor, ¿no? El compromiso está en Hebreos capítulo 13, versículo 17, también lo vamos a leer, creo que no está en la pantalla, ¿verdad? Es un compromiso importante para que podamos juntos hacer la obra del Señor. Recuerda que el pastor no es el que tiene que hacerlo, sino el que está llamado a entrenar a otros para que lo hagan. Hebreos 13, 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Yo diría, ni para ellos ni para el rebaño, ¿verdad? Evidentemente. Así que yo les agradezco mucho, hermanos, sus oraciones. Gracias por orar por nosotros. Para nosotros, para Esther y para mí, es un privilegio llevar 30 años sirviendo a la iglesia Salem de Bilbao. Es un privilegio, hermanos. Es un llamado, es un privilegio que el Señor nos tenga en el ministerio, y necesitamos su fuerza, su energía y su gracia cada día. Y vamos a por el último dedo. Bien, el meñique, la base, ¿verdad? Que es el maestro. Tenemos un ejemplo en la Biblia de un maestro muy poderoso que fue Apolos, y también en Hechos 13:1 nos dice que en la iglesia de Antioquía había maestros y nos da los nombres, y el maestro de maestros por excelencia, ¿no?, es Jesús, lógicamente, ¿no? Entonces, ¿qué hace un maestro? Pues enseña e instruye, ¿no? Y enseñar significa, es un proceso donde explicamos algo para transmitir un conocimiento o una doctrina. Luego, por tanto, fijaros, el maestro, este dedo que parece el más pequeño, el maestro tiene una función importante, ¿no? Aquí los 2 ministerios van juntos, pastor y maestro, y es cimentar y construir sobre los fundamentos del apóstol o el evangelista la iglesia. Un evangelista llega a un sitio, hace una campaña y se inicia una iglesia, pero esa iglesia necesita 2 ministerios más inmediatamente, uno el del pastor y otro el del maestro. ¿Para qué? Para que ese cimiento que se ha puesto se pueda sobreedificar sobre él y la iglesia pueda crecer sana y equilibrada, ¿verdad? Eso es bien importante, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿qué tiene que hacer el maestro? Enseñar a la iglesia a guardar todas las cosas que Jesús nos ha mandado. Cuando leemos sobre Jesús, hay tantos versículos, pero bueno, por lo menos citar uno de ellos en Juan 3:2, ¿no? Jesús era reconocido como maestro, y esto se lo dice un miembro del Sanedrín, nada menos que es Nicodemo. Dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que significa en hebreo maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. La gente reconocía que Jesús tenía una autoridad y una unción para enseñar la palabra fuera de lo común, ¿verdad? Una gran autoridad. Ahora, cada creyente debe enseñar a otros, ¿no? Discipular a otros. Los padres deben enseñar e instruir a sus hijos, ¿no? Y el ministerio como tal, hermanos, del maestro es un ministerio importante en la iglesia, ¿no? Pablo, escribiendo a Tito, a otro de sus hijos amados, en el capítulo 2, fijaros lo que le dice a Tito como maestro de lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Tito capítulo 2, versículos 7 y 8, dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza
mostrando integridad y seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces, ¿cuáles serían las funciones del maestro? Bueno, una, el maestro nunca debe dejar de aprender. Se tiene que mantener continuamente leyendo y estudiando la palabra. Dos, se espera que sea una persona que tiene un conocimiento profundo de la palabra de Dios, ¿verdad? Tres, debe enseñar con el ejemplo, ¿no? Y eso es lo que a Jesús le daba autoridad, su ejemplo, ¿no? Su forma de vivir, que ponía en práctica lo que enseñaba. En cuarto lugar, debe comunicar con claridad y precisión. Tiene que ser una persona que comunica y la gente le entiende y le sigue la enseñanza que está dando. Y otra cosa importante, debe predicar todo el consejo de Dios, no solo lo que le gusta a él. Supongamos que el maestro tiene mucha afición por la escatología, ¿no? La venida del Señor, ¿no? Entonces es igual que si a tu niño le da siempre macarrones, porque le gustan mucho, o pizza, ¿no? ¿Qué haríamos con un niño que solamente come pizza? Bueno, se nos pondría, no hay que darle verdura, hay que darle brócoli, hay que darle pescado. Entonces el maestro, el pastor tiene que alimentar a la iglesia con una dieta equilibrada. Y en esa dieta equilibrada quizás vamos a compartir una palabra que un día a ti, hermano, ¡ay!, te duele, ¿verdad? Te pica porque hay algo ahí que el Señor quiere sanar, ¿verdad? Pero tenemos que predicar todo el consejo de Dios, porque ese es el mandamiento. Y acordaros que Santiago dice, y los que somos maestros, cuidado con lo que hacemos, porque recibiremos mayor condenación, ¿no? Entonces el maestro debe ser apoyado y sostenido por las personas a las que enseña. Y también la Biblia nos advierte de los falsos maestros en este tiempo. Nos advierte de los falsos profetas, de los falsos apóstoles y de los falsos maestros, que hacen tres cosas. Una, enseñan falsas doctrinas, ¿no? Enseñan tradiciones de hombres como si fuera la palabra de Dios, y enseñan por motivos erróneos, ¿no? Normalmente son personas que buscan beneficio material, poder o posición. Entonces, con esto, digamos, tratamos de definir, acuérdense de la mano, ¿vale?, los 5 dones y ministerios que Dios ha regalado a su iglesia, ¿no? Este es el apóstol, ¿no?, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, ¿no? Todos ellos operan en la iglesia local, algunos son itinerantes, otros son estables, ¿verdad? Pero tienen que estar bajo la autoridad de Jesucristo. Y quiero terminar esta serie, cerrar esta serie con un versículo de Efesios, capítulo 1, 13 y 14 que tienes en la pantalla, ¿verdad? Lo que es el Espíritu Santo para nuestras vidas. Dice Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, ¿verdad? En estos tiempos de prueba, en estos tiempos malos, tenemos que recordar lo que es la persona del Espíritu Santo para nosotros, ¿verdad? Dice aquí la palabra de Dios, cada creyente nacido de nuevo ha sido sellado, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo en este dibujo de lo que es el sello que se hacía con lacre, ¿no? Los reyes antes tenían un sello con sus iniciales, y ¿sabe lo que hacían? Cogían el sello, lo empapaban en el lacre y sellaban la carta, ¿no? Y eso significaba que esa carta era auténtica, ¿no? Que no era una carta plagiada, sino que estaba sellada con el sello que llevaba las iniciales del rey o del gobernador o de quien sea, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios dice que nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo, ¿no? Que somos propiedad del Espíritu Santo, que le pertenecemos a él. Y lo segundo que significa ese sello es lo siguiente: cuando tú vas a comprar una casa, normalmente tienes que dar una señal, ¿sí o no? Las arras, ¿no? Das una señal, pongamos que la casa vale 100.000 euros y te piden el 10%, 10.000. Cuando tú pagas los 10.000 euros, las arras, ¿qué garantía tienes? Que la casa va a ser para ti, que más adelante vas a ir ante un notario y vas a pagar el resto de lo que queda, pero la casa es para ti. El Espíritu Santo, hermano, nos da la garantía de que la salvación que tenemos ahora, cuando Cristo venga, va a entrar en toda su plenitud, ¿verdad? Tenemos la garantía del Espíritu Santo, las arras, la señal de posesión de una salvación plena y de una herencia que vamos a disfrutar con Cristo para siempre. Amén. El Espíritu Santo, hermanos, es nuestro sello. Yo quiero que pase aquí el grupo de alabanza. Aleluya. Y me gustaría que tuviéramos unos minutos. Sé que el tiempo ha pasado un poquito, ¿verdad? Que tuviéramos unos minutos
para que tú personalmente, ahí donde estás sentado, tranquilo, ¿verdad? Vamos a cerrar las ventanas, por favor. Pudieras responder a Dios en esta palabra, ¿verdad? Responder al Espíritu Santo. Él te anhela, Él desea llenarte, Él desea bautizarte, Él desea que tú puedas fluir y recibir dones. Él desea que tú seas fructífero, porque Él te ha sellado, recuerda. Él te ha sellado, tú estás sellado por Él, eres propiedad, tú eres su templo, Él vive dentro de ti. Y más que nunca en este tiempo, hermanos, como la iglesia de los Hechos, necesitamos vivir en esa plenitud, en esa llenura, en esa relación. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Hola iglesia, ahora estamos presentes en las redes sociales. Búscanos en Facebook como Salem Bilbao y da clic en me gusta. En YouTube encontrarás todos los mensajes de las predicaciones. Allí aparecemos como Iglesia Salem Vizcaya. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Y en Instagram aparecemos como Salem_Bilbao y da clic en la opción seguir. Recuerda que al suscribirte a las redes y compartir los contenidos, ayudas también a que el mensaje de salvación llegue a otros que aún no lo han escuchado.